¿Sabías que estás parado sobre un suelo donde se formó una parte importante de la historia de la provincia? Quien te diga que no hay que vivir de recuerdos, en cierta medida se equivoca, pues son esos recuerdos, es decir, recordar el pasado, lo que te permitirá valorar el presente y apostar con fuerza al futuro, porque aunque quieras o no, estará en tus manos. Déjame que te cuente brevemente sobre nuestra historia, para que sepas cuán grande es nuestra Santa Ana, mucho más que lo que tus ojos ven. Él es Manuel Domingo Basail, ayudante y portaestandarte del ejército del general Belgrano. Luego de la batalla de Tucumán, pasaba con parte del ejército por el viejo camino de las carretas, en La Puerta, conocida como Villa Vieja de Santa Ana. Enfermó, quedando al cuidado de los curas e indios del lugar. Él es Belisario López, 2 veces gobernador de Tucumán. En 1871 compró la estancia Santa Ana al cacique Santos Naché o Santana. Él es Clodomiro Ernesto Hileret, constructor y dueño del complejo agroindustrial Ingenio Santa Ana. Esta es una foto de la estación de Río Chico, del 16 de julio de 1888, durante la inauguración del ramal ferroviario Río Chico-La Madrid, construido por Clodomiro. Aquí podés apreciar la escritura de la compra de la estancia de Santa Ana por parte de Hileret a Belisario López, con fecha del 11 de enero de 1889. Fue por el 5 de junio de 1891 cuando el complejo agroindustrial más grande del país, conocido como Ingenio y Refinería Santa Ana, pone en movimiento sus 2 colosales trapiches, el trapiche norte y el trapiche sur. Entre otros de los datos curiosos de la historia de Santa Ana es el resultado del Censo Nacional de 1895. Luego de realizado el mismo, las cifras más o menos decían que en Santa Ana superaba los 20.000 habitantes. Por lo tanto, se decidió la creación de un juzgado de paz en el pueblo 1, segundo de la provincia. Solo en el Ingenio se censaron 2.756 obreros. Y la historia de una parte de la grandeza de Santa Ana es impresionante. Y todo comenzó con la creación del parque. El 23 de septiembre de 1901 se inaugura el parque. Hileret trajo desde Francia a Carlos Thys, el paisajista más famoso del momento. Fue un regalo de Clodomiro para su hija María Luisa. Asistieron al evento Julio Argentino Roca en su segunda presidencia y el padre Brochero. Algunos hechos históricos relevantes fueron las visitas que llegaron, como por ejemplo, lo decíamos, el presidente Julio Argentino Roca, también el primer ministro francés Georges Clemenceau, el presidente Roque Sáenz Peña, el presidente saliente de los Estados Unidos Teddy Roosevelt, entre otras tantas personalidades. Y entre algunos hechos destacados de la vida social de Santa Ana se puede mencionar la construcción del chateau y vivienda de Clodomiro Hileret, allí en el parque. En 1907, cuando se inaugura el Club Atlético Santa Ana, es el tercer club más antiguo de la provincia, luego de Atlético Tucumán y de Argentinos del Norte. En 1910, aterriza en la cancha de golf del Ingenio Santa Ana, en la Colonia 4, el primer avión que lo hacía aquí en la provincia, pero hay que tener en cuenta que tan solo existían 2 en todo el país. Así, con la llegada de esta aeronave, es que pisa suelo tucumano el ingeniero Jorge Newbery. En 1818 se incendia el chalet que fuera de Clodomiro Hileret. Allí se construye la primera iglesia del pueblo en lo que quedó del castillo. Allí podés apreciar a algunos feligreses asistiendo justamente a misa. Y en 1927 se inaugura el Club San Lorenzo de Almagro de Santa Ana. Allí, entre algunas de las personalidades destacadas que llegaban para animar a la gente del pueblo, podemos apreciar a Alberto Castillo, un excelente cantante de tangos. Entre algunas de las construcciones también destacadas y de avanzadas para su época, se puede recordar la Escuela Superior Ingenio Santa Ana, luego conocida como Marco Avellaneda, donde hoy funciona la comisaría. En 1944 se inaugura la pileta de natación. Esta poseía dimensiones olímpicas, con vestuario, agua caliente y fría. Se realizaban competencias provinciales. Para que te des una idea de la dimensión de la pileta, esta foto: niños en bote que recorrían de un extremo a otro. Entre algunos de los hechos destacados de la actividad social de Santa Ana por entonces, la creación de la primera agrupación de Boy Scout.
como así también se logra dotar a la banda de música de nuevos instrumentos. Se inaugura el nuevo templo parroquial, también el hospital. Aquí también podés apreciar algunas fotos de la actividad social del momento. Y el comienzo de la historia triste, por decirlo de alguna manera, de Santa Ana, fue cuando en 1915 la familia Lered decide la venta de las tierras y del ingenio. En 1957 el gobierno provincial se hace cargo del ingenio, comenzando lo que ha sido conocida la época de mayor latrocinio que sufrió el mismo. En octubre del 62 se produce un nuevo cambio político en el país y asume la presidencia el doctor Arturo Illia y el señor Lázaro Barbieri como gobernador de Tucumán. El gobierno nacional no manifestó ninguna voluntad de asistir al ingenio Santa Ana. Así llegamos hasta 1963, denominada la época de la crisis del 63. La historia es larga, pero es rica de contenidos. Con connivencia del gobierno de turno, de a poco se fue agrandando el déficit del ingenio, pero aquí no tan solo tenían culpa los políticos, sino que los administradores del ingenio también, por una serie de medidas erradas y muchas de ellas llevadas a cabo a propósito. Es que en 1963 se dispone que el ingenio ya no muela, produciendo así la desocupación casi inmediata de 1.772 trabajadores con sus respectivas familias. Ante la gravedad de los hechos acontecidos, unos 500 trabajadores del ingenio deciden ocupar el mismo en horas de la tarde del 16 de febrero de 1963. Se realizaron varias reuniones de las que participaron diversos sectores y allí fue cuando los dirigentes de Fotia convocan a una asamblea y comunican al pueblo todo sobre los resultados de dichas reuniones. Por aquellos tiempos, el pueblo estaba revolucionado. Imagínate lo que habría sido eso. Así es como en los meses subsiguientes, la Fotia organizó una gran concentración en la capital tucumana en la que participaron más de 30.000 obreros azucareros. Contó también con la participación de obreros de otras provincias como Salta, Jujuy y Chaco. Así fue como el resultado de la lucha de los propios trabajadores les dio tiempo. Pero fue en 1966 cuando el general Juan Carlos Onganía, quien está allí en la foto, firmó el decreto por el cual se cerraban 11 ingenios tucumanos, entre ellos el Santa Ana. El reclamo de los trabajadores por la apertura de su fuente laboral era permanente, pero la maquinaria de horror y muerte que sembró el proceso militar pudo más. Y de poco se desmanteló el ingenio, y el golpe de gracia se dio con la caída de las chimeneas. Es la parte triste de esta historia. De una historia plagada de grandezas y sobre todo de lucha social, que nació de aquí, de Santa Ana. La revolución en Tucumán nació en Santa Ana. Y fueron esos hombres los que sembraron la semilla de la revolución y la lucha por los derechos de los trabajadores. Hoy te vas conociendo la historia de tu Santa Ana. ¿Y quién te dice que por allí la grandeza que resuena en cada calle algún día en vos vuelve a resurgir? Hoy hay quienes recuerdan esos ideales de los hombres y mujeres nobles de Santa Ana. Y vos, junto a ellos, podés ser parte de esta historia de grandeza, que aunque quieras o no, ya comenzó a escribirse.